Hola, pues bienvenidos a su podcast Voces. Hoy estamos muy contentos porque presentaremos y compartiremos en el podcast al Padre Modesto Lule, nuestro invitado de honor. Padre Suki, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, aquí, como bien dices, contento en un podcast más, Voces, ya este segundo episodio. Vamos pasito a pasito, pian pianito, dicen Pian en pianito. Italia, ¿verdad? Pian pianito, paso a pasito. Y tenemos a nuestro padrino, el primer invitado, nuestro padrino, el Padre Modesto, que tal vez él no tenga la necesidad de presentación, es muy famoso, muy conocido. En mi casa. Lo conocemos nosotros y ustedes ahora. Así que pues esperemos disfruten este episodio que seguimos en esta construcción de las voces, esa voz de Dios que se transmite también a través de nosotros, y por ello Dios nos pidió y nosotros aceptamos invitar al Padre Modesto, ¿sí o no, Susana? Sí, y la verdad es que no pudimos haber elegido ni tener mejor padrino que el Padre Mode para iniciar este proyecto inspirado absolutamente por el Espíritu Santo, de alguien que se dedicó a primero escuchar, primero escuchó, primero abrió su corazón, escuchó, después hubo algo, ya nos contará él, que hubo algo en su corazón que después ya no se pudo callar. Y tan no se pudo callar, no se puede callar, que lleva ya 15 años en la radio trabajando y difundiendo esta palabra que no puede contenerse, que no se puede quedar solo en él y solo para él, sino que ha decidido expandirla de manera extraordinaria, ¿no? Como Dios se lo ha ido permitiendo. Padre, pues 15 años, platíquenos, 15 años, bienvenido a su podcast. En 15 años, pues, ¿qué les puedo decir de 15 años? 15 años de la radio. Yo empecé a hacer podcast en el año, fíjate que yo hice 2 podcasts en el año, no estamos hablando del año 1997. Wow. En el año 97 yo hice un podcast, aunque en aquel tiempo no eran llamados podcasts, porque lo que hacíamos era grabar cassettes de cinta. De hecho, por ahí hay cassettes de cinta ahí, por ahí guardados. Esos cassettes de cinta, entonces los grababa yo con una grabadora, ponía otra grabadora con música, y como yo ya había, en donde trabajaba yo escuchaba audiolibros en cassettes. Wow. Audiolibros en cassettes, entonces estaba trabajando en la costura, y antes de entrar a ser misionero, ni siquiera tenía una idea de ser misionero, pero yo ya escuchaba audios, en vez de escuchar radio como tal, aunque escuchaba mucha radio, porque todo el tiempo estaba trabajando y sentado en la máquina, pero ya escuchaba yo audiolibros, y escuché muchos audiolibros, y después incluso llegué a escuchar también lo que llamamos ahora podcast, ¿no? Que son audios grabados y todo. Después yo hice mis propios podcasts, dije, bueno, estos podcasts que yo estoy escuchando hablan de otra temática, nada que ver con la fe, y me nació a mí como que hacer, hice 2 por ahí, se los regalé a la gente, obviamente pues no podíamos sacar muchas copias, pero ya una de las señoras a la que se lo di dice, tengo uno de los 2, y ya me mandó una copia, nada más que ya lo volví a escuchar y me dio vergüenza, dije, ay, ¿cómo puede ser que grabé estas herejías y eso? Soy yo de 1997. Sí, en 1997. Le queda en deuda, dice. Sí, no, igual me pasó con los videos musicales cuando ya empecé. Hice videos musicales sin tener conocimiento de dirección de cámaras ni nada de eso. Y ahora los veo y me da vergüenza, pero pues digo, al final de cuentas sirvieron para algo. Entonces, estamos igual que ustedes. Sí, estamos ya desde el año 1997. Échale, ya en aquel tiempo hice yo. Ya iba a la iglesia, ya tenía conocimiento de los cursos bíblicos, ya me los habían dado para el año 97. Y entonces, año 97, 98 fue cuando estuve haciendo esos 2 audios. Entonces, desde ahí para acá he ido haciendo cositas, grabando aquí, grabando allá. Y con la radio empezamos en el 13 de agosto del 2009, fue cuando comenzó a escucharse por primera vez la radio de los servidores de la palabra, Radio Cepa. Y empezó ahí por internet, y pues bueno, ustedes pregunten y yo ya les digo de todo ese rollo. Susi, en el programa pasado hablábamos acerca de la palabra que convoca, de Jesucristo que convoca y que llama y que camina por la playa, ¿verdad? Ahí va por la arena y ve a los futuros discípulos o apóstoles y les dice, ven y sígueme. También al cobrador de impuestos, en general, a los apóstoles, Jesús pronuncia la palabra y llama y envía, ¿no? Y al respecto de esto, Padre, ¿qué significa, o quisiera que nos compartiera, qué significa para usted
haber sido llamado por Dios y ahora ser la voz de Dios, tal cual mucha gente al escucharlo usted en los evangelios, porque cientos de miles escuchando el evangelio, ¿qué significa para usted ser la voz de Dios para muchas personas que lo oyen a través de todo lo que ha hecho? Ahorita usted tendrá 1001 anécdotas de todo de lo que ha vivido, de lo que ha hecho, pero en general, de manera global, ¿qué significa para usted ser la voz de Dios para muchas personas? Es muy retador pronunciar eso, pero al final de cuentas, pues es el mensaje de Dios el que transmite uno, ¿no? Y claro, lo que significa es compromiso, porque a su vez tú sabes que si no te comprometes a vivir lo que dices, te terminarás frustrándote y al mismo tiempo con una amargura, porque decir lo que no somos también desgasta, y obviamente es un compromiso pues yo hablo de la oración, de esto, hablo de llevarme bien con mis hermanos. Imagínate que me ande agarrando al chongo con los demás, pues igual, pues no. Yo entonces, de lo que comparto, pues es de lo que pienso, dice la palabra de Dios en una interpretación, y pienso que no me equivoco, ¿verdad? Si no ya me hubieran corregido, pero lo que significa para mí es compromiso, es comprometerme a vivir de lo que hablo, para que no termine yo desgastado en mi interior por decir cosas que no vi. Eso es lo que significa. Padre, decíamos nosotros que primero el que responde, primero escuchó. Primero se dedicó a escuchar. Antes de que esa voz que anhela ser escuchada brotara, antes escuchó. ¿Cómo fue esa etapa en la que usted se dedicó a escuchar? Ya nos compartía un poco que escuchaba donde trabajaba, ¿no? Como audiolibros y tal cosa. Pero, ¿cómo fue ese proceso para usted en el escuchar, el ir escuchando los cursos, ir escuchando? ¿Y qué fue o cómo fue el proceso en el que fue despertando en su corazón el ahora quiero, no solo que me escuchen a mí, sino por medio de escucharme, escuchen a Dios, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Yo pienso que para saber escuchar no necesitamos necesariamente los oídos. Saber escuchar se necesita todos los sentidos. Saber escuchar es ver la necesidad del otro que te está diciendo algo con su manera de comportarse o su manera de actuar, sus sentimientos, su semblante. Entonces, creo que empecé a escuchar yo primero la voz de Dios que me decía algo desde que pongo, no sé, como decías tú, hay 1000 anécdotas y ciertamente, o sea, ya cuando estás llegando al 5º piso... Ya podemos bailar el vals. Hay 2000. Imagínate, ya estamos hablando de cuántos años, ¿no? Entonces, hay muchas cosas por las cuales yo podría decir, Dios te está hablando, y entonces, si tú pones atención, puedes escuchar la voz de Dios, que no es una voz sonora, sino que es una voz a nivel general, a nivel ambiental. Entonces, yo empecé a escuchar la voz de Dios en el momento en el que presté atención al modo de vivir de la gente con la que me rodeaba. Yo llegué a vivir, desde antes de llegar a Estados Unidos, pues yo ya veía ambientes de alcoholismo, ambientes de violencia, ambientes de pobreza. Llego a Estados Unidos y encuentro una situación. A los 15 años me llevan a Estados Unidos y encuentro otra situación que había visto yo en películas, obviamente saliendo de un rancho y llegando a una urbe, entonces encontrar drogadicción, alcoholismo, prostitución, narcotráfico, y después encontrar la violencia doméstica, claro, todo el abuso de menores, cuando uno empieza a ver. Entonces empecé yo a escuchar un mensaje de auxilio. Me acuerdo así, ciertamente yo ya empezaba a ir a misa cada 8 días, y ciertamente porque no tenía amigos en este ambiente de las cuestiones de fe, yo vivía de manera aislada. Entonces me acuerdo yo que salía de misa y en algunos momentos varias personas se acercaron a mí y me dijeron, ¿puedo platicar con usted? Y yo, ¿pero por qué conmigo? O sea, yo estoy aquí echándome mi quesadilla y todo. Dice, es que, no sé, pasé por aquí y lo miré y me transmite confianza. No lo conozco, pero me transmite confianza. ¿Puedo platicar con usted? Cómase una quesadilla conmigo. A ver, siéntese. Pues ándale, pues. Y me platicaban sus broncas y no, yo no era ni, pues obviamente no era padrecito. No era nada, o sea, bueno, estaba yendo nada más a misa, pero no tenía esa relación ni siquiera eclesial, ni siquiera los cursos bíblicos. Okay. Y vestido como alguien más, ¿no? Normal. No, pues imagínate, a veces andaba vestido con un pantalón rojo de mezclilla, eso sí, Levi's 501, no cualquier pantalón. Patrocínanos, por favor. Entonces, yo andaba vestido así, andaba yo vestido más bien como a la moda, y me acuerdo yo, pues, que andaba con un pantalón blanco. De aquel tiempo, no de ahora, pero claro, de aquel tiempo, andaba así vestido y peinado, y traía un cabello largo. Moicana. Pues no tanto así, pero siempre lo traía amarrado de cola de caballo, y yo traía así mis lentes y andaba
tipo, a veces tipo cholo, traía mis pantalones guangos, mis camisas flojas, sueltas, pero ciertamente la gente no me miraba tanto en la forma de vestir, sino yo pienso que lo que transmitía, y la gente se acercaba y me decía cosas de, oiga, ¿puedo platicar con usted? Obviamente no era que todos los días, es que todos los días me sale gente y ya tiene sus clientes. Fila. Fila ahí. Pero te quedas sorprendido de que hay personas en la vida ordinaria que se te acercan y te dicen, y eso para mí entonces es ir escuchando una situación o escuchando la voz de alguien que te está diciendo. Yo veía ahí como que la voz de Dios, aunque no lo discernía. Entonces fue mi primera vez. Es como el ven y sígueme. Es lo que hablábamos Sí. en el podcast pasado. Cómo ella en la cirugía, Sí. ¿verdad? Recibe el mensaje y ella lo toma como el ven y sígueme. Esto también, oiga, quiero hablar con usted, Sí. etcétera. Es Jesús diciendo, sígueme, ¿no? Necesito de ti. Hay una necesidad. Y es que la gente me platicaba cosas de su vida. Le puedo platicar lo mío. O sea, ni siquiera era, deme un consejo porque usted es psicólogo, usted o sacerdote. No, escúcheme. Y en el escuchar ya, pues yo nomás le decía, rece, pues vamos a ponernos en mano de Dios. Y hacíamos una pequeña oración y la gente, ay, muchas gracias, me he sentido muy bien. Y yo digo, pues ni dije nada, como una cosa de una terapia. Y ya con solamente escucharle a la persona, y eso creo que me sirvió para decir, hay muchas necesidades en la sociedad y es que Dios te está hablando de decir, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo podemos hacerle para...? Y empezó el proceso, que es una de las cosas como yo empiezo a distinguir la voz de Dios, y ahí empecé a escuchar. Fíjense, me gusta esta parte que dice, escucha la voz de Dios en su contexto, ¿no? Sí. O sea, no lo tiene que descontextualizar para que tenga que escuchar la voz de Dios, ¿no? O sea, sino en el lugar. Y qué importante es quitarnos como estos prejuicios de decir, como veo a la gente, le tengo la confianza, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si lo veo con alzacuellos, no porque es padrecito y me va a juzgar. Sí. Y si lo veo con pantalón de cholo, no porque me va a robar mi teléfono, Sí, ¿no? sí. O sea, sin prejuicios, ¿no? Con esta apertura de decir, es una persona que me inspira algo, ¿no? ¿Y de dónde proviene ese me inspira algo, ¿no? Yo creo que usted nos lo podrá compartir, sino del ser dócil, ¿no? Empezaba yo a ir a la iglesia, ciertamente no quiero decir que me encontraban así como tal en la iglesia, empezaba a ir a la iglesia y me empezaba a nutrir de las cosas de la iglesia. Yo era muy ignorante incluso hasta cuestiones de la iglesia, porque en Estados Unidos se maneja diferente de México, pero en Estados Unidos llegas y bueno, la cuestión económica es diferente, Claro. Entonces encontrabas las bancas y en las bancas encontrabas los misales con las lecturas de cada domingo. Entonces yo llegaba y agarraba los misales y encontraba ahí el día, ¿no? El día 13 de agosto, ¿no? Y empezaba a leer la lectura y empezaba a leer el evangelio y todo, y me iba así a los otros domingos y todo. Yo me imaginaba que todo eso lo escribían los sacerdotes, pero me gustaba leerlo y dije, qué chido, estos padres tienen buena... Son bien inteligentes. Yo dije, son bien creativos. Son requete buenos. Requete buenos y todo eso. Y yo pensaba que eso se lo inventaban los curas, así que lo escribían. Que todas las mañanas ahí estaban escribiendo. Y haz de cuenta que, o sea, no me robaba el misal, pero llegaba a veces media hora antes y me empezaba a leer todos los evangelios y las primeras lecturas. Después compro mi Biblia, la leo a escondidas y puedo decir, no sé si fue que leí la Biblia o que estaba leyendo. Yo puedo decir que a lo mejor sí se dio un cambio en mi manera, no sé, hasta de mirar o no sé, pero la gente se acercaba y me platicaba esas cosas. Entonces, creo que a partir de ahí, pues hubo también un cambio de personalidad, pienso yo. En el cómo se nutre uno, de ahí salió el cambio. ¿Y por qué a escondidas, padre? Me la ganó. En Estados Unidos, y yo pienso que también aquí, yo vivía con algunos familiares, entonces en Estados Unidos, para el contexto, no sé si ahora, pero en aquellos tiempos encontraba solamente a personas protestantes en las esquinas, principalmente del centro de la ciudad, hablo de Los Ángeles, California, como tal, calle Broadway, 1, 2 y 3, 4. Entonces en el centro de Los Ángeles encontrabas a protestantes con la Biblia en la mano, entonces ciertamente ves a alguien predicando con la palabra de Dios, aleluya, ¿no? Y a forma como despectiva. Vuelvo Y- al prejuicio, ¿no? Sí, entonces dentro de lo que vendría a ser leer una Biblia a escondidas era no me vayan a juzgar o no me vayan a criticar, y en algún momento sí alguien me dijo, dice, ya te miré salir con tu Biblia bajo el brazo, ya nada Ay, más Jesús. falta que estés anunciando la palabra del Señor en las esquinas de las calles. Y enos aquí. Y aquí ando, ¿no? Y entonces, pues yo así, pues, y todo, y no respondí nada, porque yo dije, tengo que vivir de lo que y entonces, y sí, o sea, pero era por escondidas, por el miedo y también por el señalamiento y la crítica que en mis ambientes
tenía, y yo creo que todavía habrá mucha gente que va a la iglesia a escondidas porque los han sido juzgados. Y se sobrepuso a la cancelación, justo lo que platicábamos, cómo ahorita está esta palabra, tal vez en aquel momento no estaba la palabra cancelación. Ni funar, ni cancelar. Pero vayan a funar. Ahora es como una palabra más común, ¿no? La cancelación. Y hablábamos esta necesidad de ser valientes a sobreponernos ante la cancelación y cómo despreciar la palabra, o no despreciarla, sino más bien como a escondidas, porque si no me van a juzgar así, me van a decir el otro. Y sin duda, tal vez en el largo de su caminar y tal vez somos de la misma comunidad, ¿no? Al mismo tiempo, la cancelación dentro de un ambiente comunitario, pero también en el mundo. ¿Cómo ve esta manera de sobreponernos a la cancelación de este tiempo? Usted que está hablando todo el tiempo, todos los días en la radio, ¿cómo enfrentar esa cultura de la cancelación en donde Dios está como restringido, como los valores, en esta experiencia desde esos momentos, ¿verdad? Del principio en donde ha escuchado y ahora hasta ahora, cómo sobreponerse, qué hacer, y como a modo de consejo de muchos, ¿verdad? Necesitan cómo saber sobreponerse ante la cancelación que el mundo quiere imponer. Cancelación, o puedes llamarle miedo a la crítica, miedo al rechazo, miedo a la burla. Cancelación, para los que no lo entiendan en el sentido de los que pueden estar así, ay, eso de cancelación, ¿qué es cuando te empiezan a criticar, empiezan a burlarse de ti, empiezan a lanzarte indirectas y ese rechazo. Lo primero, creo yo, que uno debe tener fijo en la mente para sobresalir a esto de la cancelación y de la burla y que no te afecte, es tener una idea clara, a dónde quieres llegar y qué es lo que estás buscando, y no ponerle atención a lo que te están diciendo de malo y negativo los demás. Claro. Si tú tienes una idea clara, tú la vas a buscar por encima de todo. Y yo creo que una de las cosas que tenía clara, a mí me llena la palabra de Dios. Yo iba ya a congresos a escondidas, iba yo solo, después empecé a invitar a unos conocidos y cercanos dentro del trabajo, pero no a mis familiares, que en aquel tiempo, pues estamos hablando de algunos tíos, ¿no? Que era con los que vivía. Solamente así como contexto, y pues digo, si es que algunos de mis tíos llegan a ver esto, pues no es un tipo de rechazo ni reprimenda, digo, pues cada quien vive a una forma como nos han enseñado, y a veces es limitada y a veces es abundante y claro, en su situación. Cuando yo tenía 15 años me llevan a Estados Unidos. Mis papás, me voy con ellos me llevan, yo tengo 15 años, ¿no? A los 8 meses ellos se regresan y me dejan a mí, yo tenía 16 años. Entonces me dicen, ¿te quieres quedar aquí? Pero tú vas a tener que pagar tu renta, vas a trabajar. Entonces yo vivía con unos tíos, pero ellos tenían sus familias y ellos no se hicieron cargo de mí. Entonces yo era hacerme cargo de todo, y trabajar y pagar y renta y agua y despensa y todo tenía que hacerlo. Y pues sí, dije yo, me quedo 16 años. Y a partir de ahí, ciertamente, cuando ya comienzan las cosas, obviamente era participar con ellos, que irte a una fiesta aquí, que irte a emborracharte acá, que irte al baile por aquí, por allá. Pero ellos obviamente tenían con sus ambientes, sus personas con las que iban ellos, y yo a veces me quedaba así en la casa o buscaba otro tipo de ambientes. Para cuando yo me comienzo a acercar en la palabra de Dios, yo sentí algo, pues me llenaba, que era muy diferente a lo que ya había probado de los bailes y todo eso. Entonces comienzo a buscar la palabra de Dios, me llena. Digo, esto es lo que me gusta. Después fui a un congreso, me sentí bien. Ay, esto se siente bien. Iba a una misa, me sentí bien. Después fui a 2 misas en un mismo domingo, me sentí bien. Y yo digo, bueno, esa es la palabra de Dios. Entonces, yo tenía un objetivo ya claro, seguir a Dios. Buscar las cosas de Dios. Y que si me critican y todo eso, era cauteloso, no era miedoso, era cauteloso y escondía la Biblia. Me iba a los congresos yo solo. El domingo ellos no me preguntaban a dónde vas a ir o con quién andabas, porque ellos andaban en sus ambientes. Y entonces yo me iba a un congreso desde muy temprano y me quedaba ya todo el día y regresaba, y yo tenía un objetivo claro. Yo voy a seguir en estas cosas porque en estas me siento más bien. Iba a los bailes, mira, yo iba a los bailes viernes, sábado y a veces hasta domingo. Y entonces, pues sí, o sea, andaba en eso de la quebradita porque era de su tiempo y andaba bailando y todo. Es buen bailador, entonces. Era. Pero de todas aquellas cosas que pude probar no me llenaron, me llenó una sola cosa, las cosas de Dios. Y empecé a buscarlas. Objetivo claro, buscarlo. Te van a criticar, te van a juzgar, no importa. Yo sí tenía un temor, ciertamente era cauteloso, pero yo seguía firme. Yo creo que ese es el núcleo para poder sobresalir a una cancelación, a una burla, a una crítica. Define qué es lo que estás buscando y persíguelo. Siempre y cuando sea bueno, te aproveche y te ayude, búscalo por encima de todo. No te fijes tanto en lo que te dicen o no te dicen,
dicen, incluso hasta si son cosas buenas, si son cosas positivas, porque también uno puede desorientarse en lo positivo, de repente te la crees mucho, te exageran y te crees y te inflas demasiado y no es lo que te dicen. Entonces, para sobresalir y para que no te afecte la cancelación, burla, crítica, objetivo claro y persíguelo por encima de todo. Y eso era lo que hacía. Entonces era buscar este tipo de cosas que a mí ya me habían llenado y que me estaban llenando y me estaban sirviendo. Buscaba congresos, conferencias, libros, audiolibros y empezaba ya a leer. Entonces creo que esa es la clave, pienso yo, a mi caso, de tener una idea clara y en la idea clara ser perseverante en buscarla, teniendo en cuenta que a otros les ha dado resultado y también a ti te va a dar. Y persíguela y búscala por encima de todo. Padre, el podcast pasado, el episodio pasado, platicábamos sobre la necesidad del silencio, pero el silencio como dos posturas, ¿no? El silencio en donde uno puede hacer introspección y encontrarse y encontrar a Dios, y el silencio en donde uno puede perderse, ¿no? Donde claro, uno puede condenarse, enfermarse, demás. Usted nos platica que pues usted vivía solo, ¿no? Y que aparte... vivía con familiares, pero vivía en sí solo. O sea, ellos en sus ambientes, sus actividades, pero... Usted en las suyas. En la mía, sí. Y aparte dice que era muy solitario, ¿no? O sea, le gustaba un poco porque no tenía conocidos, o sea, pues yo así como que hubiera querido andar, como yo andaba en busca de algo, pues andaba solo porque todavía no conocía. Después conocí, poquitos, pero conocí, pero andaba ciertamente solo. Y supongo que también esta parte del idioma, pues sí fue de alguna forma una limitante. No tanto, fíjate que hablando de California, en la California yo creo que un 90% habla español, entonces andar en Los Ángeles, en California, no es difícil. Es como andar en la Ciudad de México. Los negritos hablan español si quieren vender, los indios hablan español si quieren vender. Yo trabajé con chinos y coreanos y ellos hablaban español, yo llegaba y, ¿tienes trabajo? Sí, tengo trabajo, ¿quieres trabajar con nosotros? Y ellos tenían que hablar. Y usted trabajaba. Y yo trabajaba, ni modo. Y fui a Hollywood, tenía yo creo que 17, 18 años, dije, yo quiero conocer Hollywood, el Walk of Fame, el Paseo de la Fama y el Teatro Chino y todo eso. Y sí, o sea, llegué y miraba pues mucha gente turista y todo, y llegué y me metí a las tiendas de los souvenirs, que no sabía que eran souvenirs, no, sino recuerditos, y salían personas, ¿qué pasó, paisa? ¿Qué va a querer? Y Hollywood, y entonces, y para entonces, pues, yo no fui nunca a Rodeo Drive, pero para allá, ese tiempo yo escuchaba que la gente, los artistas iban a Rodeo Drive, que ya había gente que hablaba español, o sea, ya me salí del tema, pero decía sobre el silencio. Sí, no, y es importante esto, porque ¿cómo fue para usted? O sea, ¿usted cree que este silencio y esta soledad que vivió fue una herramienta para poder justamente enclarecer ese objetivo, claro? Sí, el silencio va a ser siempre una herramienta para poder hacer una buena introspección. En mi caso, yo buscaba esos silencios, no tenía tantas amistades que estuvieran en el vínculo religioso, pero en el estar mirando y en el estar analizando, estaba haciendo una introspección, llegaba, no sé, si quieres, una media hora antes o hasta a veces una hora antes y me ponía a rezar el Via Crucis o me ponía a rezar en un librito que tenía y eso era también en silencio. Y en ocasiones también me quedaba ahí en silencio y analizando la situación de la vida, la situación mía, y eso era un silencio interactivo, era un silencio reflexivo, que yo creo que es lo que nos puede ayudar. A un punto, imagínate que un día yo salgo de misa, dije, ¿a dónde voy a ir después de misa? Yo no conocía la playa, dije, voy a ir a conocer la playa, a ver cómo le hago para ir a conocer la playa. Miré cuáles eran los autobuses para llegar a la playa, más o menos hacía 1 hora, 2 horas. 8 horas. No, 1 hora, 2 horas de ahí, ¿no? Porque estamos hablando de California. Conocí la playa, el día que la conocí quedé así. Y entonces hago otra ocasión para ir a la playa, y llevé yo mi comida y todo. Ese día llegué a la playa como a las 9, 10 de la mañana, más o menos. Estuve ahí como hasta las 3, 4 de la tarde. Regresé y llegué a un restaurante de la M, de hamburguesas amarillas, y llegué, y en el momento que llegué, le dije al de las hamburguesas, y en español le dije, no me había dado cuenta que desde las 10 de la mañana no había pronunciado ni una palabra, y que había estado todo el tiempo con una boca cerrada, y que todo el momento en contemplación, en análisis, introspección, al punto que cuando le dije, estaba atorada, y me dijo, pues si no he hablado, o sea, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, desde ese momento. Esos silencios, creo yo, para mí fueron fundamentales porque supe trabajarlos, no porque alguien me los haya dicho, pero supe trabajarlos, y era analizar mi vida, analizar la vida de los demás, analizar mi situación y qué era lo que quería, y creo que pude y supe trabajar, creo yo. Yo digo que estoy en un lugar
está Ahí bien, vamos. ¿no? Ahí vamos, ¿no? Entonces, pude trabajar en el silencio, pero es analizar, reflexionar la vida, lo tuyo, lo que tienes a un lado, lo que has sido, lo que quieres, Claro. y ahí pienso yo pude encontrar esos baluartes y esas herramientas para encontrar un llamado, porque todavía no estaba, o sea, no era que, ay, yo quiero ser padre, no, pero Dios me fue dando esa pauta para hacer un balance. ¿Qué has hecho los demás? ¿Qué quieres tú? ¿Qué tienes? ¿Qué podría ser? Y todo, y se fue trabajando. Por eso cuando hablábamos de que la palabra nos deconstruye para reconstruirnos, y decíamos que esto es doloroso, ¿deconstrucción en qué sentido? De que pronto hay cosas que nos estorban, ¿no? Uh-huh. Y que solo en esa interiorización, en esa reflexión podemos nosotros realmente darnos cuenta que tenemos que quitar, y a veces esto es doloroso, o sea, quitar cosas que tenemos y que al quererlas remover van a causar un dolor, y de pronto sí como una desesperación, ¿no? Estamos como perdidos, pero antes de la claridad debemos pasar por este cribar, ¿no? Este buscar, y sin duda yo creo que hemos tenido, y es a modo de esto, muchos momentos de construcción para reconstruirnos. ¿Y qué en este camino, qué cree que es el mayor reto para lograr esta deconstrucción y reconstrucción? O sea, ¿qué es lo que más cuesta? Porque decíamos, hay muchas voces que de pronto nos quieren opinar, nos quieren criticar, y entonces si nosotros como que queremos actuar conforme a lo que los otros opinan, pues nos vamos a perder. No sabemos qué quitar realmente. De pronto queremos, por la opinión del otro, quitar algo que en realidad es bueno, ¿no? O sea, ¿cómo enfrentar esto? ¿O cómo es este reto de decir, cómo sé qué tengo que quitar y qué poner en mi vida? Aquí yo podría decir, te cuesta cuando tienes dependencia. Claro. Dependencia material, dependencia emocional. Ahí es donde te va a costar y te va a doler. Si te cuesta, entonces quiere decir que hay una dependencia. Para poder quitar esa cuestión que a lo mejor te favorece o no te favorece, es donde entra, yo creo, el reflexionar o el cribar, como aplicabas el término, encontrar esa evaluación. ¿Quién soy? ¿Quién era? ¿Quién puedo ser? Claro. ¿Quiénes son los demás? Y hablar de eso es evaluar qué es lo que quiero ser. Y para querer ser eso que pienso, ¿qué tengo que sacrificar? Aunque me duela y aunque haya dependencia. Yo te podría decir, desde el caso, ¿por qué me llevan a Estados Unidos? Porque queremos una vida en situación económica mejor. Claro. Queremos estar en una situación diferente económicamente, y gracias a Dios se puede alcanzar, se pudo alcanzar, y yo la tenía. ¿Cuál era mi sueño? Llegar a Estados Unidos, ganar dinero, comprarme la ropa que yo veía que traían los demás, comer lo que otros comían, Claro. comprarme una camioneta. Yo tenía mi idea de cómo construir una casa, tenía mi idea también de cómo es construir una familia. No me caso con fulana, tantos hijos, vamos a hacer esto, lo otro, aquello. Sí tenía todo ese tipo de proyecciones. Estando en Estados Unidos, digo, se van dando las cosas, y digo, hay la posibilidad, compré la ropa que quería, comí las cosas que quería, fui a donde más o menos quería y que sabía que no era negativo y malo, y podría ir construyendo. Había oportunidades de hacer unas familias, sí había oportunidades de hacer familia, porque salía por aquí, salía por allá, y que decían que tú estabas muy guapo, que no sé qué, todo, Bailaba y bien, allá, quebradita. y todo. O sea, sí había la forma. Claro. Pero dentro de lo que vendría a ser es, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que más cuesta? Analizar. Si te cuesta, hay dependencia, pero si eso que tienes y no lo quieres sacrificar va a impedir que alcances algo que va a ser todavía mejor que de lo que tienes, pues hay que hacerlo. Y entonces ahí fue en determinar qué objetivo tienes en tu vida, porque ya lo has hablado, sabes qué es mejor y sabes qué es lo que tienes que sacrificar. ¿Qué era lo primero que tenía que sacrificar? Cuando yo ya más o menos determiné que quería entrar a las cosas de Dios, porque sabía que se podían hacer las cosas de Dios, un día Dios puso en el camino a un sacerdote que se subió al ambón después de la misa y dijo, los que quieran entrar al seminario, estando en Estados Unidos, los que quieran entrar al seminario, por favor, se comunican conmigo, yo para decirles, estoy aquí para las vocaciones, que no sé qué. Y ahí voy yo atrás del cura, ¿no? Sí, sí, sí. Voy atrás del cura y le digo, oiga, padre, ¿tienes papeles? O sea, ¿estás legalmente? Le digo, no, I'm sorry, amigo, no se puede, si no tener papeles no se puede. Y bueno, usted se lo pierde. Al fin que no quería ser padre. No, entonces, ya después viene todo lo que vendría a ser los cursos bíblicos y todo eso, y ya quien me dio los cursos bíblicos, uno que había sido misionero de los tiempos hasta de tu papá y ahí todo eso. Y bueno, aquellos tiempos. Ah, claro, sí. Entonces, él ya había dado los cursos bíblicos, había hecho su experiencia misionera, está a punto de casarse, da los cursos bíblicos
y me habla de los misioneros héroes de la palabra y me dice, ¿no te gustaría ser misionero por un año, por dos? Y dije, entonces pues sí, como que por dentro sí, por dentro no. Entonces dije, pues me voy a esperar un año. Me esperé un año y en el año tuve que sacrificar el sueño que tenía, patrimonio material, patrimonio familiar, y además estando en un lugar donde cuando yo lo llegué a comentar con personas de iglesia, porque no lo comenté con mis familiares, el día que dejé la casa donde fueron los últimos que se enteraron. No, pues de hecho ni se enteraron. Así pasa, híjole, así pasa. No se enteraron hasta tiempo después, un mes después, yo les dije, me voy a ir a tal parte. Imagínate, eso voy de vacaciones. Es una historia. Voy con unos amigos eso, a bailar quebradita. No, hasta eso. Yo estaba trabajando, entonces es que se dieron muchas cosas y si se dan cuenta, pues nomás agarro el micrófono y me pongo a hablar de un montón. Pero sin quererme salir de la línea. Sacrificar. Yo sacrifiqué muchas cosas y sacrifiqué el hecho de decir, me voy para México. ¿Y qué tal si no es mi vocación? Claro. ¿Y qué tal si eso? Y luego para regresar a Estados Unidos. El famoso ¿qué tal si no? ¿Y qué tal si no? La duda, ¿no? ¿Qué tal si no? Pero me voy a esperar un año. Una señora, me acuerdo yo que cuando se lo platiqué del grupo de oración, me dijo, no, le digo, me voy a ir de misionero. Dice, dice, yo conozco muchos, dice que se meten al seminario, dice, y luego se encuentran a la novia y ya se salen. Dice, sí, pura emoción varios. Lo tuyo. Pura emoción lo tuyo. Yo dije, digo, si es pura emoción lo mío, y digo, en un año se tiene que quitar, porque en un año la emoción pues no tarda tanto, ¿no? Entonces, como los noviazgos, ¿no? Pues, así como los noviazgos, y hay unos que menos de un año, ¿verdad? No vamos a decir nombres. Y entonces esperé un año, entonces era diciembre del 97. Wow. Después enero del 98, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre del 98, y aquello no se quitaba. Dije, no. Y dije, ¿cuándo es el próximo retiro vocacional? En octubre. Y cuando yo lo platicaba, dije, no seas menso, pues ¿para qué te vas? Mira, tanta gente que se quiere venir de allá para acá y ya ves que lo difícil y se está poniendo más difícil y tú te vas a ir y luego, ¿qué tal si no es lo tuyo? Mejor porque no haces experiencia por acá y por allá. Dije, la experiencia que voy a hacer aquí no la voy a hacer allá. Claro. Porque la diferencia es que hay que sacrificar, y para que una experiencia sepa, se tiene que sacrificar algo. Y entonces fue en el evaluar y en el saber desprenderme de aquello. Dije, yo ya había leído muchos libros de la Madre Teresa de Calcuta en aquel tiempo. Es otra historia que me dediqué a leer cosas. Y entonces... Es parte del escuchar. Es parte del escuchar. Es leer, ¿sí? Sí, leía y entonces hablaban ahí de sacrificio y todo. Dije, si yo quiero tener una experiencia diferente, tengo que sacrificar esto. Y entonces tengo que cortar con algo. Claro. Sacrificar, ofrecer aquellas cosas que a lo mejor puede ser que otros las estén anhelando, pero yo voy por algo más que lo que estoy buscando. Porque lo que estoy buscando ya lo probé, ya lo tengo, ya lo experimenté y no me llena. Y lo que me llena, si me quiero alcanzarlo más, tengo que sacrificar lo que tengo. Y entonces de toda mi ropa que tenía, agarré una mochila. Todavía la mochila la traigo como una forma de recuerdo. Ya está toda así como que todavía corroída. Imagínate el año. ¿Dónde están? Traigan aquí, vamos a la bodega. Y entonces, por ella. Mi mochila solamente fue todo. Dejé ropa, imagínate, para aquel tiempo, año del 98, yo traía un cinturón piteado que había costado $250, que ahorita es bastante, pero en aquel año 98, imagínate. Era más. Pues yo pienso que ahorita podríamos evaluarlo como en unos $1,500, un cinto en aquel tiempo, porque era muy... Dejé el cinto, dejé mis botas que traía. Vaqueras. Y dejando el cinturón piteado, lo siguió. Ajá, dejé el cinturón, dejé mi tejana. Y las botas colgadas. Dejé 2 pares de botas, dejé pantalones, los pantalones Levi's 501, los cholos, todos lo dejé. Aún así por tapar. Ay, a ver, que yo ya no me preocupé, hagan lo que quieran. Sería con bueno ellos. buscar ese pantalón rojo en la mochila. A ver, ese no lo tengo. Pero y eso fue sacrificar, dejar un lugar, un trabajo. Wow. Cuando yo estaba trabajando y más o menos ganaba $250, $280 cada semana. Después me salió un trabajo con el que empecé a ganar $35 la hora, solamente los fines de semana. Trabajaba entre 4 o 5 horas los fines de semana, o a veces un poquito más. Con esas 4 o 5 horas ganaba todo lo de la semana de trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche. Que era lo que trabajaba en la costura, ganaba $250. Entonces, para cuando viene ese momento decisivo, a ver, voy a seguir a Dios, ¿y qué voy a sacrificar? Tengo que quemar todo. Entonces, yo ya había escuchado eso de Hernán Cortés, de que si quieres ir a un lugar, entonces tienes que llegar y quemar las barcas para ya no regresar, para ahora sí entregarte todo. Sí.
Y fue eso. Entonces, yo digo, si hay dependencia, entonces no hay deseo de querer alcanzar aquello y es lo que te va a costar. Entonces, yo trabajé esas cuestiones. Uno tiene que analizar a qué uno tiene dependencia, pero si por lo que uno está buscando es mejor que lo que uno tiene, hay que sacrificar. Pero para eso hay que tener una idea clara de qué es lo que estás buscando y saber que eso va a ser mejor. No va a ser mejor porque lo tienes en la cabeza, sino porque lo vas a trabajar. Y en la medida que lo sacrificas y te esfuerzas, lo puedes alcanzar y creo. Y me hace pensar en la figura de San Juan Bautista, como, y también hablábamos de esto, que para reconstruirnos necesitamos sacrificio. Y es cosa que hoy, pues esto estamos muy endebles en general, ¿no? La capacidad de sacrificio. Y pienso en San Juan Bautista, ¿por qué? Porque sacrificó también él, pudiendo tener sus comodidades en su familia y esto, sacrifica, deja el cinturón piteado y se va y se viste de piel de camello, ¿verdad? Y ahí es donde la palabra toma valor, padre, porque es con mayor fuerza y interesa hablar después de un sacrificio hecho. O sea, no nada más son como bonitos discursos hoy que está esto del coaching y los movimientos motivacionales. No nada más es para empoderarse. Sí, ajá, esa bonita palabra, o más bien famosa palabra del empoderamiento, no nada más es como de échale ganas, ¿no? Sino una palabra reforzada por el sacrificio. Sin duda, y creo que a todos nos debería de cuestionar qué estamos dispuestos a sacrificar para reconstruir nuestra vida, para poder anunciar a Dios, no nada más con la voz, obviamente, sino con este testimonio. Estamos urgidos de testimonios, seamos uno a través del sacrificio. ¿Sabes? ¿No? Yo pero que pienso que la gente nos puede costar sacrificar porque no sabemos lo que queremos. Claro. Y al no saber lo que queremos, porque no lo evaluamos, no somos capaces de sacrificar. Creo que mucha gente pues ya se contenta con una cosa, ya se contenta con aquella. Cuando tengamos algo ya realmente claro de lo que es, lo que podemos alcanzar y que en el alcanzarlo vamos a ser todavía dichosos, plenos y realizados, que era lo que yo había experimentado con las cuestiones de Dios. Yo les digo, ya me había puesto este tipo de ropa, ya había comido este tipo de comida. No había experimentado todos los placeres, como dice San Agustín, que él había probado ya de todos los pecados. No, pero Presumido. no hay necesidad a veces de Presumido. experimentar esos placeres o esos pecados para decir, van a traer un sufrimiento, van a traer un vacío, ¿no? Pero dentro de las cosas que yo ya había saboreado, entonces yo digo, no me llenan, y lo que me llena es la palabra de Dios, y lo que me llena son las cosas de Dios, y no importa que sacrifique esto, el pantalón rojo, el cinto piteado y todo eso. No, pero si no sabemos qué queremos, ¿cómo vamos a sacrificar lo que tenemos por buscar algo que todavía es mejor que eso que tenemos? Y ya creo que nos hace falta silencio, reflexión y meditación para el contexto. Y ahorita pues es poco el tiempo Así que a veces es. nos damos para reflexionar, ¿no? Porque ya estamos mirando El silencio es un sacrificio hoy. Sí. Así es real. Exactamente. El silencio es un sacrificio. O sea, no te vas podemos a estar en dormir silencio. con la música. No te te puedes metes a quitar los bañar con la audífonos. música. Lavando ropa Lavando con la música. Y a veces hasta en la misma Soy- oración. Pónganle con la Radio música, Cepa, porque- pónganle Radio Cepa si quieren mejor. Ay, Eso sí. es que escuchando la radio y hablando de las voces, personas que me han dicho, mira, imagínate, solamente como voces, personas que me han mandado su testimonio, chamaquita que iba a quitarse la vida a partir de que pues quedó embarazada y fue abusada por un familiar, le echan la culpa a ella, entonces empieza a ser rechazada y todo. Un día quiere pues ya terminar con su vida, entonces está escuchando la radio y estamos diciendo que está hablando de Radio Cepa y entonces pues encuentra una metáfora y después una canción. Digo, no sé si la metáfora era mía porque no me lo especificó nada. Fue la metáfora, no fue quien la dijo, sino la metáfora. El mensaje. Y a partir del mensaje, después se escucha una canción. La metáfora de la canción no la habíamos puesto, sí la habíamos puesto para que hiciera clic, no lo sé, pero la muchacha le hizo clic y entendió. Y entonces a partir de ahí no importó el rechazo, la burla, la crítica, ella decidió tener a su criatura y seguir adelante. No acabó con su vida, no acabó con la vida de la criatura, pero pues una cuestión de escuchar. Entonces, también ahí en eso de escuchar, digo, pues hay que encontrar la voz de Dios. Padre, ¿y cómo usted escuchó muchas voces, ¿no? O sea, Sí, ya y sigo escuchando muchas. Sí, claro, ¿no? Y escucharemos muchas voces. Le decía el padre esquizofrénicamente, ¿no? Sí. Suena. Pero realmente, o sea, usted escuchó muchas voces, ¿no? Así como muchos de nosotros hemos escuchado muchas voces que nos pueden confundir, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que a pesar de que escuchara todo esto y viera todo esto y tuviera tantos caminos, eligiera uno? ¿Quién fue
o qué fue o cuándo fue el primer momento en el que escuchó esa voz que le habló de Dios. Sí, no fue la única voz, fueron diferentes voces escritas, ya lo decíamos hace rato con Suki, lo de los libros, y hay cosas elementales, a lo mejor sentimentales, y a su vez son las que se te reflejan más. No podría decir una en específico fue la que hizo que determinara a tomar una decisión, sino que fueron muchas. De ahí para allá, ¿qué te puedo decir? La carta de una abuelita que me llega y me escribe cosas y me manda una cosa de un poema que existe ahí en internet de me hinqué a orar, pero no por mucho tiempo. Tenía tantas cosas decir, no tenía tiempo. Tenía que hablar a mi hermano de Dios, no tenía tiempo. Y sin darme tiempo, se me acabó el tiempo. Y estando ante Dios, dijo, déjame buscarte en el libro de la vida. Y se me quedó mirando, me dijo, te iba a escribir un día en el libro de la vida para que pasaras a mi presencia, pero ¿sabes qué? Te iba a escribir, pero no me acordé y no tuve tiempo. Perdí la eternidad por no tener tiempo para Dios. La leí, me llegó, me la aprendí. Wow, sí vimos que se la aprendió. Y entonces acaba de llegar profundo acá. Sí, fueron sí, muchas voces, fueron libros, fueron testimonios, fue la vida de alguien, fue diferentes situaciones. No hay una única, pero de todas esas es una sola, es Dios hablando. Dios te habla en la escrito, Dios te habla por medio del testimonio, Dios te habla por medio de... Dios me habló hasta por medio de uno que después no sé si siguió o no siguió en las cosas de Dios. Suele pasar. Suele pasar. Y estaba, el fulano iba a ayudar a la iglesia, pero porque su mamá lo ponía, no porque él quería, pero él iba muy piadoso y hacía su reverencia y todo, y era menor que yo, y dije, ese muchachillo se está haciendo esas cosas de Dios y está más chiquillo que yo. Ay, ¿yo por qué no voy? A mí me da vergüenza. Y a mí me daba vergüenza. Me daba vergüenza darle la paz a la gente. Wow. Cuando empecé a ir a misa solo, porque pues iba claro. solo, me daba vergüenza. Entonces en el momento de la paz, yo me agachaba y me ponía mis manos aquí en la cabeza, así como que me duele la cabeza para no darle la paz, porque me daba vergüenza darle la paz. Saludar a la gente me daba vergüenza. Yo llegaba con mis familiares, mis tíos, llegaba a otras casas donde yo no vivía, entonces iba a visitarlos y yo llegaba y no saludaba. Yo llegaba y ya de repente ya estaba ahí con ellos, y si me hablaban yo les respondía, y si no, todo lo contrario de ahora. Todo lo contrario, quiero decir. Pero yo decía, me daba vergüenza y todo. Entonces veo a aquel muchachillo y Dios me habló, dice, ¿por qué tú no haces lo mismo? Y acércate y todo. Y empecé en un coro, después monaguillo, después lector, y dije, ya nomás hace falta que consagre, y aquí estamos. Y ya trae el alzacuello. Y ya, entonces Dios te va hablando y de muchas maneras. No hay una sola voz. Claro. Pero son muchas voces en las que Dios me estuvo hablando, y creo que de todas esas pude encontrar un llamado, pude encontrar un camino, pude discernir bien, pude evaluar bien, y creo que no me equivoqué. Creo que aquí estamos haciendo bien, y estamos haciendo, creo, las cosas bien, y ahí vamos. Entonces, es Dios hablándote siempre de una y mil maneras. Basta con que sepas discernir bien y elegir bien, y vas por buen camino. Y es que ahí está la importancia, por eso hasta el título del podcast, Voces, porque insistíamos en esta parte de que a veces queremos que Dios nos hable, pero nosotros le queremos decir cómo, ¿no? Sí. O sea, Señor, háblame y dime qué quieres, pero dímelo en este canal, de esta forma, para que yo sepa que eres tú. Y ahorita usted es un fiel ejemplo, y podrá haber muchos que tal cual lo dijo, ¿verdad? La voz de Dios es en muchas voces, de muchas maneras, para interpretar, para poder responderle, porque al final este llamado, esta voz de Dios es principio de acción. Yo decía, nos impulsa a actuar, a dejar cosas, a adquirir cosas, y en este constante cambio de depuración vamos aprendiendo a escucharlo de mejor manera. A esas personas de pronto que les acongoja mucho, es que yo no sé hacer oración. Ajá. Pues ¿cómo vas a aprender? Pues haciendo, o sea, no hay de otra. O sea, necesitas practicar y practicar y practicar, o hacerlo pues, y en ese ejercicio vas perfeccionando este oído, y no me refiero solo al físico, ¿no? Sino, como lo ha dicho usted, a todos. Y también ahí radica la importancia de nuestra voz. Nosotros, qué importante papel jugamos también en esta historia de la salvación. Es decir, así como yo a través de los demás escucho la voluntad de Dios, muchas personas probablemente escuchen la voluntad de Dios por lo que yo haga, por lo que yo soy, por lo que yo diga. Entonces, reprimirme, no decir, no hablar, y entonces agazaparme en mí, va a provocar también que tal vez muchos no puedan
o los privemos de la voz de Dios. Y importante valorar nuestra voz, nuestra palabra, y claro que tenemos mucho que hacer, mucho que decir, mucho que dar. Sí, yo pienso que la cuestión también, ¿sabes?, está en no saber escuchar con los sentidos. Claro. Si uno no sabe escuchar con los sentidos, ¿cómo vas a escuchar a Dios? Quererlo escuchar así sonoramente no va a ser posible. A lo mejor sí, un sacerdote puede hablar y todo, pero igual si la persona no está capacitada o no ha aprendido a escuchar con los sentidos, no va a entender que es Dios el que te está hablando por medio de este actuar, por medio de este testimonio, por medio de esta situación. Y entonces, ¿cómo va a responder a lo que no sabe el que se le está pidiendo? Y a partir de ahí, creo que por vivir muy quizá por encima y no saber interiorizar, no sabemos escuchar. Y es el peligro de la sociedad de ahora, ¿no? Sí. Porque estamos en una sociedad de lo instantáneo, lo material, ¿no? Las respuestas, las evidencias, ¿no? Por ejemplo, en la parte médica, antes los doctores confiaban, ¿no? En que, por ejemplo, no sé, le pegaban o sea, hacían una exploración física y con eso daban un diagnóstico. Ahora no. Ahora tiene que haber una evidencia visual de está esta lesión, está este diagnóstico. No puedes afirmar nada si no hay una evidencia, ¿no? Y es muy bonito ver cómo si aprendes a ver y escuchar más allá de solamente con los ojos o con los oídos, proviene del ser de interiorizar, ¿no? Sí. Proviene del poder ver más allá de lo que es la persona, ¿no? De lo que estás viendo materialmente. Y creo que nos hace falta mucho como sociedad poder ver al otro más allá de lo que físicamente vemos de él, ¿no? Y por eso a lo mejor nos cuesta tanto trabajo abrirnos a la escucha, ¿no? Sí. Y también el escuchar o querer abrirnos como personas, ¿no? Porque ahora hay mucha gente que vive reprimido, ¿no? Con este miedo justamente de ser, como decíamos al principio, cancelado. ¿Y de dónde surge este valor, no? Verlo, por ejemplo, con usted, que fue trabajando poco a poco, fue escuchando estas voces y en estas voces pues fue agarrando valor, ¿no? Porque obviamente también habían voces que le decían, no, pero ¿para qué? No, pero por ese camino, y si no, ¿no? O como le dijeron, ¿no? ¿Para qué te regresas de donde vienes? Si querías algo mejor, ¿no? Pero creo que aquí radica esta frase de nadie cambia un bien por un bien mayor, si no es por un bien mayor, ¿no? Para saber escuchar hay que saber hacer silencio. Si no sabemos hacer silencio no es no tener ruidos, porque yo puede ser que no esté haciendo ruidos, pero en mi cabeza hay mucho ruido. Es correcto. Es mucho ruido. Entonces, si no sabemos hacer silencio en el interior, lo malo es que ahorita, pues ciertamente todos estos cambios vertiginosos de la tecnología nos impiden realmente hacer silencio en el interior, porque pues, ya estamos con el celular mirando las notificaciones, nos metemos a ver videos y rápidamente cambio porque no me gusta no me gusta el otro, y estoy armando un ruido exagerado. Entonces ya sea por lo que veo, sea por lo que escucho, sea por lo que pienso, supongo, enfermedades psicológicas que no me están dejando tener un silencio. Aparte de entonces no saber hacer silencio integral, no solamente en el silencio de no hablo, sino en silencio integral en todos los sentidos, no sé escuchar. Yo creo que ahí es donde tiene uno que trabajar, y para poder trabajar en el silencio integral creo yo que se necesita la virtud de la humildad, porque no lo sé todo, no soy el mejor, no soy el que, porque eso también impide realmente que yo pueda escuchar la voz de esta persona que quizá tiene menos intelectualidad, menos conocimiento que yo, pero me puede estar enseñando algo fundamental para mi vida. No hay humildad, no sé hacer silencio integral, no sé hacer silencio integral, no sé escuchar de manera integral, no sé escuchar de manera integral, no voy a escuchar la voz de Dios, no escucho la voz de Dios, no sé qué hacer con mi vida, no soy feliz. Sin duda, y creo que cuando nosotros discriminamos así de plano, porque ¿qué me va a aportar él? Sí. ¿Qué me va a decir esto? Yo nada más escucho mi voz, ¿verdad? Yo solo me quiero construir, vas a crear un Frankenstein, ¿no? O sea, sí. Alguien deforme que ante el espejo se va a ver perfecto, se va a ver bien, pero es su propia idea y se confunde. ¿Y cuántos no padecen de esto en muchos momentos de la historia? Y pues, ¿de qué vamos a hablar, verdad? Del momento en el que vivimos, en donde hay un egocentrismo exacerbado, prominente, fuerte, en donde lo único que importa es como el culto a la persona y solamente quiero escuchar lo que yo quiero escuchar, lo que a mí me gusta, y todo aquel que se atreva a irrumpir o a compartir o a opinar algo que no me agrada, simplemente
pues lo descarto, lo desecho, y por eso estamos enanos espiritualmente, estamos enanos en cuestiones incompletos en nuestra persona de manera integral, y somos incapaces de relacionarnos. Y creo que el diálogo debería de ser algo que hoy tenemos grandes herramientas para dialogar, y leía, ¿verdad?, este término que la psicología está poniendo sobre la mesa en este tiempo, de una soledad colectiva, sí. en donde estamos conectados de manera permanente, y no importa la posición geográfica, sino que de manera inmediata estamos conectados, pero al mismo tiempo estamos solos. Todos hemos visto el video que está en tendencia de esta semana, y sabemos, y si lo platicamos, lo sabemos. Estamos conectados, pero al mismo tiempo estamos aislados en una soledad que no es la soledad o el silencio del que hemos hablado de reflexivo, sino esa soledad o ese silencio que nos va carcomiendo, que nos va desfigurando, y creo que es uno de los mayores retos de este tiempo, de decir, bueno, no vamos a satanizar los medios, porque pues estamos aquí en un podcast aprovechando del internet, aprovechando de los medios, pero tener como esta posibilidad de construirnos a través de la palabra, escuchando, teniendo esta valentía, y como dijo, ¿verdad, usted? Con la humildad, que la sociedad colectiva la soledad colectiva no nos consuma, sino que aprendamos realmente a dialogar, a crear lazos, vínculos que nos ayuden a crecer. La deformidad interior de cada uno de nosotros, porque viene a partir de la construcción subjetiva o personal de cada uno. La deformidad interior nos lleva a una deformidad exterior. Sí, llegamos claro. a ser monstruos en cierta manera, porque somos tiranos, egocéntricos, orgullosos, pero esa es una construcción cada uno de nosotros de forma personal. Entonces, el no saber escuchar es realizar las cosas solamente como nosotros las estamos queriendo hacer, y realizamos este tipo de construcciones que a su vez son peligrosas, tipo Frankenstein. Tú decías que al final de cuentas el Frankenstein no es el monstruo, ¿no? Sino es el doctor, Así pero es. es la construcción que hizo el doctor de algo deforme, que es lo que hacemos también nosotros cuando no sabemos escuchar, no sabemos ser humildes, y a su vez pues no seguimos la voz de Dios y hacemos una deformidad en nuestra construcción interior, que a su vez se refleja en una cuestión exterior. Padre, hablaba usted de todos esos libros que fueron también siendo parte de esa escucha, ¿no? Que fueron como construyendo esta parte construida de usted. ¿Qué tan importante es para usted la lectura? Una lectura que ahora ya no se da, ¿no? O sea, sí. Ahora ya definitivamente la gente ya no lee, ¿no? Ya sí. No lee más allá de algo divertido. O sí lee cosas que los deforman. Claro, exactamente, sí. ¿No? Y entonces yo pensaba y leía en algún momento algo sobre cómo es que nos ponemos máscaras, ¿no? O sea, escuchamos muchas voces, y esas voces, lejos de darme dirección, decido agarrar como un poco de esto, y entonces tengo como una máscara para cada momento, ¿no? Para cada situación, y entonces soy una persona diferente en cada situación. Qué importante es la lectura para construirnos, para escuchar otras opciones, para buscar otro camino. ¿Qué tan importante fue para usted la lectura? La lectura tiene que ser parte fundamental de nuestra reconstrucción, y estamos reconstruyéndonos a la medida en que nos vamos desconstruyendo por la cuestión de lo que nos rodea. Así es. Nosotros, en nuestra cuestión de comportamiento, de relación con los demás, nosotros fuimos creados a imagen de Dios, vamos naciendo puros, bellos, hermosos y santos. Terminamos así. Pero en la medida en que nos vamos vinculando con, si esos que nos vinculan nos ayudan, nos vamos construyendo, o si no nos vamos desconstruyendo, a manera de que ya no somos imagen de Dios, sino somos imagen del diablo. Correcto. En el caso de la lectura es una parte fundamental, porque nos vamos también, es una parte de la construcción, no solamente es la única, sino es una parte de la construcción. Dime cómo lees y te diré cómo piensas. Claro, dime cómo lees y te diré cómo te comportas. Sí. Entonces, la lectura, nosotros no tenemos ese hábito, no tenemos esa cultura de leer, pero alguien que no lee realmente no ha cribado, no ha reflexionado, no ha desarrollado pensamientos, solamente se dedica a repetir y a decir lo que ha escuchado. Claro. Y en muchos de los casos no tiene ni siquiera una imagen que ha ido construyendo a conforme lo que quiere o lo que está buscando, sino a como otros han dicho que tienes que ser, y entonces al ser lo que otros dicen que seas, en realidad no tienes una personalidad, no tienes una identidad, y caminas en la vida solamente como papalote, yéndote para donde el viento te hace. Y entonces si no lee, uno tiene que leer
muchas cosas. Yo no solamente leí cosas de Dios, sino Claro, que leí por diferentes supuesto. cosas. Pero ciertamente también ya después hay que analizar hacia dónde quiero caminar y qué tipo de literatura quiero leer. Y al punto de que pues, hay muchos libros que estuve leyendo. Mira, yo solamente tuve primaria y no es una cuestión de la que me sienta orgulloso y que lo presuma. No, pues hasta van a decir, y primaria. Y no nada más primaria, no tuve secundaria, no tuve preparatoria. Y en la filosofía leía los libros que me decían que leyera solamente para poder pasar examen. Y pasaba con 6, o sea, ni los leía bien ni les entendía. Pero ciertamente yo me di pauta a estar leyendo, porque digo, en base a la literatura es la construcción de un ideal, de un pensamiento, de un criterio que voy a tener como persona, dependiendo de lo que lea. Y de lo que pude leer y de lo que estoy todavía buscando siempre leer, pues es algo que realmente se tiene que hacer. Quien no lee no va a tener, pienso yo, una personalidad reflexionada, una personalidad acomodada a como lo que está buscando, sino que va a ser a como le dijeron que fuera y en eso se convenció y ahí es donde cambia. Y también el no leer, fíjate, yo incluso lo pienso así. El no leer no es trabajar el intelecto, no es trabajar la memoria. No es solo llenar la cabeza de ideas. No, es poner muchas ideas y después trabajarlas, saber ordenar y analizar las situaciones de la vida, porque a mayor cantidad de conceptos tienes más elementos para hacer una reflexión de un acontecimiento. Si no sabes hacer una reflexión de un acontecimiento, te vas a dejar llevar por un impulso. Claro. Y al cometer ya las acciones a través de un impulso, te estarás en muchos de los casos equivocando. Pero si tienes diferentes conceptos, diferentes ideas, y de esas ideas sabes hacer un proceso de discernimiento, podrás tener quizá la mejor o de las mejores opciones e ideales para poder realizar. De las decisiones que puedes realizar, te vas a equivocar menos. Te vas a equivocar, pero vas a equivocarte menos en la medida que tengas más conceptos y ideas, construcciones lógicas sobre diferentes situaciones. Analizando todo eso, vas a equivocarte menos. Y también podrás incluso tener un pensamiento discursivo todavía mejor, no tanto a solamente repetir lo que otros dijeron y ni siquiera lo piensas, pero analízalo, ¿no? Mente cuadrada, mente pequeña y eres un borrego de la sociedad y ya no podrás desarrollarte ni ser mejor persona. Entonces, por eso yo creo sí es necesario leer, no importa revistas, artículos, pero hay que leer y hay que leer la Biblia, hay que leer lo que vendría a ser yo leía todo, leía la Biblia y leía las notas de pie de página, yo no sabía que eran las introducciones. Todo eso lo voy leyendo. En ocasiones a veces hasta cuando no había así, iba yo al baño y agarraba allí no sé qué y empezaba ya a leer lo que el mejor lugar de lectura de la casa. Sí, pues a veces, baño. ¿No? Entonces, depende cómo esté la situación. Puede ser que esté concentrado, ¿no? Sí, dependiendo, pero sí, es fundamental. Quien rechace leer, rechaza una pauta de crecimiento y una parte de desarrollo. No has crecido, ni te has desarrollado, ni has madurado porque no has querido leer. Claro. O tal vez no se ha dado ni cuenta, ¿no? O sea, sí. Está tan acostumbrado a hacer así, que no se da cuenta que puede ser distinto. ¿Por qué? Porque no se ha alimentado, no ha leído, no ha escuchado, no ha visto, etcétera, y nada más como que se acostumbró a que pues es así. O sea, tengo esta bolita ahí, pero pues así es. Y hasta que llegue a alguien y te dice, mira, esa bolita puede como ser peligrosa, que no está bien. Y dices, de veras, ¿qué hace aquí, no? Sí. Pero no lo habías notado, porque estabas bien acostumbrado a que la bolita siempre estuvo allí. Claro. Te ibas dejando llevar por la marea de la forma en la que te construyeron o la forma que te formaron. Lo que ahora llamamos normalizado, ¿no? Está normalizado esto. Sí. Y es bien importante porque normalizamos esta parte de aislar o como desnutrir el pensamiento crítico, ¿no? Entonces la gente prefiere ya no opinar, la gente prefiere ya no meterse en problemas, la gente prefiere silenciarse, ¿no? O sea, decir, no, yo de religión no hablo porque es un problema, ¿no? Yo de política no me meto porque es un problema. O sea, qué importante, como dice usted, es alimentar este pensamiento crítico por medio de la lectura, por medio de esta experiencia de interiorizar, ¿no? O sea, creo que algo que intentamos, o es el objetivo del podcast, es que esta voz tenga valor, ¿no? O sea, que el escuchar y escuchar a los demás, o sea, escucharme a mí mismo, escuchar a la voz de Dios y escuchar a los demás, tenga un valor trascendental para la vida del hombre, ¿no? Que algo que se me queda muy grabado es que el hombre no está hecho, ¿no? El hombre se hace. Y entonces, ¿pero con qué estamos haciéndonos ahora, no? O sea, ¿qué es eso que nos alimenta o qué es eso que
que estamos utilizando como el yeso para construir a ese hombre, ¿no? O sea, un hombre débil, un hombre triste, frágil ante las situaciones de la vida, ¿no? Que pues prefiere caer en este extremo de decir ya no quiero más, ¿no? Y la verdad es que a mí me duele mucho el corazón cuando veo a jóvenes, decíamos el episodio pasado, de nuestra edad de los 30, jóvenes, muy jóvenes. Muchísimos de los 30. Sumamente... Niños, son unos niños. Sí, padre. Sumamente perdidos, sin dirección. Usted contaba que ya había probado, ya tenía todo, ¿no? O sea, tal vez no en el grado de San Agustín, como dice, pero ya había conocido todo lo que anhelaba conocer. Sí. Y aún así se sentía vacío. Y muchos de los jóvenes y de las personas que nos escuchan, no precisamente jóvenes, porque hay gente que ya está en una etapa más avanzada de su vida y sigue estando perdido, ¿no? Que nos escuchan tal vez en ese momento se están sintiendo identificados con su historia en decir, es que yo también ya he probado de todo y me sigo sintiendo hueco, ¿no? Me sigo sintiendo hueco, me sigo sintiendo sin rumbo, perdido. ¿Cómo encuentro esa dirección? ¿Qué recomendación le daría a esa persona que en este momento nos está escuchando y que está diciendo, me siento perdido y no tengo dirección? Perdido. Mira, para poderse encontrar hay que saberse buscar. Mateo 7:7, busquen y encontrarán. Toquen a la puerta y se les abrirá. Pidan y se les dará. O sea que si uno no busca, yo empecé a buscar, yo empecé a experimentar lo que era una vida, una situación, un entorno que digo yo, ay no, entonces empecé a buscar. ¿Qué fue lo que empecé a buscar? Empecé a buscar en la radio encontré un programa de radio católica y empecé a escuchar. Interesante. Me ponía yo a escuchar, le llaman talk show, yo ya lo he escuchado el talk show allá en Estados Unidos, que eran radio hablada. Todo el tiempo es radio hablada, radio comentada, hablan de todo, aunque no sepan de nada, pero hablan de todo. También pasaba. Entonces, yo ya me dije, bueno, voy a buscar, ¿no? Entonces, hubo una ocasión, digo, yo, ¿cómo nutrirme, no? Entonces, busqué libros, ¿no? Entonces, empecé a buscar libros, compraba libros, y de repente una compañera de trabajo me dijo, voy a ir a la biblioteca porque voy a ir a entregar libros. Y, oye, buscando. ¿Y qué se necesita para sacar libros de la biblioteca central de Los Ángeles, California? Wow. Una biblioteca de como 5 o 6 pisos, grandísima, con libros de todo, en inglés, español y de todo, ¿no? Entonces digo, oye, ¿y qué se necesita para sacar libros de la biblioteca? Porque yo ya estaba comprando libros, pero yo no estar comprando un libro, dos libros. Mucha inversión. O sea, me dice, no, solamente necesitas una identificación y todo. Y digo, nomás eso, sí, una identificación tuya y una identificación de domicilio. La tengo. Y yo, vamos a la biblioteca. Llegué a la biblioteca, me dijeron dónde la sacaban, a la siguiente, buscando. Saber buscar. Entonces, lo que uno tiene que saber es saber buscar. Obviamente que si uno quiere buscar las cuestiones de fe, no vas a ir a preguntarle al plomero, no vas a ir a buscarle al electricista. Si tú quieres buscar algo con lo cual tú piensas que a lo mejor puedes desarrollar, busca. Eso es uno de los errores con los cuales mucha gente se está perdiendo, ¿no? Porque empiezan a escuchar al maestro de matemáticas, al maestro de biología, que están hablando de religión y les dicen, la religión no existe, que no sé. O sea, no sean tontos. Claro. O sea, pónganse a escuchar a alguien que se ha dedicado años a estudiar y que tiene profesión y que tiene un título, para que les pueda dar ideas más certeras de lo que se está hablando. Porque si alguien te habla de lo que supone o de su experiencia, puede estarse equivocando. De su verdad. Para poder salir y encontrar lo que es la verdad, hay que entonces buscar donde sabemos que las respuestas pueden darse y no hay que buscar en lugares equivocados. Eso es la única vía. Yo empecé a buscar cuestiones de intelectualidad, literatura, buscaba de ese tipo de libros. Quería conocer más cuestiones de la fe, busqué de ese tipo de libros. Entonces, si yo quiero encontrar algo, hay que saber dónde buscar. Si no, nos vamos a perder. Entonces, para poder salir me siento vacío. Ok, ya probaste alcohol, ya probaste drogas, ya probaste todo, ya probaste como la película de Transpoint, ya probaste todo, ya sí. Para los que saben de cultura, cuestión de cinematográfico, ¿cómo le llaman? Séptimo arte, ¿o Séptimo arte, ya saben, ¿no? Transpoint tiene esa intención. Sí. Yo de mis años en los que estuve, antes yo miraba muchas películas y entonces esa película la encontré así como tal y sí tiene escenas feas y todo lo que tú quieras, pero al final, después de que uno de los individuos probó alcohol, probó sexo, probó ¿la has visto? No, pero... Oh, ya sí, la has visto. Este fulano dijo, no, es que esto no me realiza como tal, y al final, pues bueno, se roba el dinero de los demás, ¿verdad? Pero se va con el amor de su vida y es donde se siente pleno realizado. No he visto la segunda parte, no sé cómo será la situación, pero al final de cuentas esa película de este director trae esa enseñanza, ¿no? De que hay que saber buscar las cosas donde sabemos y cuando las encontremos, aférrate, búscala y sigue adelante. Danny Boyle, el director, que es un director católico, pero por ahí tiene la otra película que también está muy buena, la de donde habla sobre un
un muchachito hindú que va respondiendo en un concurso de respuestas y preguntas, no sé, quisiera ser millonario, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, esa película. Pero tu respuesta, ¿cómo salir de la situación? Busca. Pero busca donde tengas entendido que te van a dar respuesta de algo que a lo mejor sabes tú que estás buscando ya. Porque si no buscas donde sabes que te van a dar respuesta, te vas a perder o te van a hundir más. Claro. Como tal cual ahorita pensaba en Elías, ¿no? Que tenía que ver la presencia de Dios y tenía que saber buscarla en el lugar correcto. Y de pronto la buscaba en el fuego, la buscaba en el aire, buscaba a Dios en lugares incorrectos y lo encuentra en donde tal vez menos lo esperaba, pero lo sorprende. Y creo que esta búsqueda se vuelve a unir todo, ¿no? El que busca es humilde, ¿por qué? Porque sabe que no lo tiene, lo necesita, y la humildad nos hace buscar en lugares donde no los esperamos, donde tal vez nuestro prejuicio dice, ahí no va a estar, y sí, resulta que es el lugar exacto, el lugar correcto, y Dios se manifiesta y le da, y recobra el sentido a nuestra vida, y nosotros nos renovamos, nos reconstruimos, nosotros le llamamos la conversión, ¿verdad? Y esa conversión que no se da una vez en la vida, sino que se da muchas veces porque estamos en o debemos estar, ¿verdad? Esa es la idea, en esa constante conversión de encontrar. Me gusta mucho eso de cómo encontrarnos, pues muévete, busca, actúa, haz, porque de pronto es como que, ay, sí, es que no le hallo sentido a mi vida, pero pues estoy ahí en el sillón. Haciendo? Estoy en el sillón y no hago nada. Están viéndole al Netflix. Ya en TikTok sentí que ya hay una frase, no, o sea, hay que saber buscar. Saber buscar en donde debemos. En donde debemos o donde podemos encontrar respuesta de lo que buscamos. Si no sabemos buscar, pues de repente yo ando buscando, oye, pues es que no le encuentro sentido a mi vida, las drogas, pues pruébate esto, mira que te vas a sentir, pues, no seas menso, o sea, no necesariamente tienes que probar para darte cuenta que esos negativos, falta con que solamente analices y que en una forma de escucha veas lo que le ha sucedido a los demás. Oye, que en el alcohol, pues no seas menso, que la lujuria, ¿no? Que dejarte llevar, que mira que acá la realización plena, que puras mentiras, o sea. Puras mentiras. Entonces, date cuenta y analiza en la sociedad, ¿quiénes pueden ser las personas más felices? Las personas que tienen muchas cosas materiales son realmente felices, las que están rodeadas de cosas, son las que a veces viven con más estresadas, con más miedos y todo, porque están cuidando todo lo que tienen, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden, transpiran, sudan la felicidad y se les nota? Busca con esa persona, oye, ¿tú qué haces para ser feliz, para sentirte realizado? Y ahí es donde tienes que buscar si te sientes vacío. Si no te sientes vacío, bueno, a lo mejor no has tocado fondo, pero llegará un momento en el que podría ser que te sientas necesitado y busca dentro de esas cosas que tú sabes que a esa persona le hizo feliz, que realmente le hizo feliz, no es en apariencia, sino búscalas con esa persona. Busca donde sabes que vas a poder encontrar algo de lo que estás buscando. Si no, vas a perderte y vas a hundirte y al final pues vas a terminar como sufriendo y amargado, y yo pienso que es una de las peores tragedias, frustrado, amargado en la vida y sin saborearla. Eso es lo peor. Wow, padre. Platicábamos un poco sobre el silenciarnos a nosotros mismos, cómo puede ser peligroso porque podemos esconder o limitar estos dones que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo, si usted fuera, pensando en lo que decía el padre Suki al inicio de este capítulo, usted fue uno de los apóstoles al que el Señor llama, ¿no? Hablábamos de que a mí me llamó en el quirófano y a usted ahí en la costura, ¿no? Sí, en la costura. En la costura. Si usted fuera el joven de los 5 panes y los 2 peces, no sé si es al revés, siempre me confundo. 5 panes y 2 peces. Sí, está bien. ¿Qué tendría usted en ese canasto? ¿Sabes qué es lo que tengo? Miserias. O sea, ya te dije, no tengo preparación, o sea, solamente primaria. Y en la primaria solamente tengo calificación de 7. Y entonces, ¿qué le puedo ofrecer? O sea, era vergonzoso, tenía mucha pena. ¿Qué le puedo ofrecer a Dios? O sea, que un bonito rostro, no lo tengo. Tengo habilidades de tocar guitarra, no, bueno, ahorita más o menos sé, pero no sabía, no tenía nada que ofrecerle al Señor, solamente decirle, aquí estoy. Estaba la canasta vacía. Pues mira, solamente estaba a mi disposición, que era lo que tenía en la canasta vacía para ofrecerle al Señor y que lo transformara. Pienso yo que lo transformó y pienso yo que, o sea, hoy veo después de cuántos años, nada más de 25 años, y digo, wow, o sea, lo que Dios ha hecho en la medida que uno confía en Él y que uno se deja llevar por Él y uno puede realizar tantas cosas. De repente yo iba yo a un congreso, el primer congreso que fui al centro de convenciones de Los Ángeles, wow, donde había miles de personas a recibir temática. En aquel tiempo, de a quien más recuerdo, sin duda, y que tocó una parte con su reflexión, fue el padre Jorge Loring, no sé si lo conoces, ha escrito por ahí varios libros. Entonces fue el primero que escuché, y entonces a raíz de eso, pues yo ya estoy en
centro de convenciones y listo. Y después, años después, ya trabajando en la radio, me dicen, ¿quieres ir a predicar al centro de convenciones con 8,000, 10,000 personas? Y yo dije, wow, y ver mi nombre en la entrada del centro de convenciones, ahí donde está la pantalla esa gigante y ver mi nombre, no mi foto, pero sí, va a estar presente aquí así, y yo dices, wow, o sea, ¿y qué tenía para ofrecerle a Dios? No tengo ni estudios, no tengo pues no tenía nada, o sea, tenía mis miserias, mis pecados. Imagínate qué tan mal estaba y no me da vergüenza decirlo esto, pero pues al final de cuentas es para motivarlos, ¿no? Claro, es parte de la realidad. El día que me fui a confesar, después de mucho tiempo, porque tenía mucho tiempo que no me confesaba, el sacerdote no me quiso dar la absolución porque me dijo, tú estás muy mal de la cabeza. Dice, vete mejor con un psicólogo. Y después de que vayas con el psicólogo, vienes para darte la absolución. O sea, no me quiso dar la absolución después de que le dije toda la sarta de pecados que yo había cometido. Pero como yo tenía bien definida una meta y un ideal y una cosa a alcanzar, dije, a mí no me vas a vencer. Era el viernes, creo que era a las 6 o a las 7 las confesiones, no recuerdo, y solamente se hacen 1 hora por forma protocolaria en Estados Unidos. Y entonces ese sacerdote no me quiso dar la absolución, pero dije, el próximo viernes vengo a ver si está otro sacerdote. Y sí, me esperé el próximo viernes, se metió otro sacerdote al confesionario y dije, voy a ver cómo me va con los mismos pecados, de la misma manera y todo. Y al final nomás el sacerdote me dijo, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Y usted, sí, bendito. Y yo, de veras, ese día salí, yo no sé, porque nunca me he drogado ni me voy a drogar, obviamente, tampoco me he emborrachado ni como salió tal, pero éxtasis. Salí en éxtasis, Wow. Bajé las escaleras y yo flotaba. No sé, flotaba, en serio, o sea, yo pienso que es una sensación así. Un día me tomé un jarabe de ese Night Quick de la noche, sí. Creo que se duerme, Sí. haz de cuenta que cuando me lo probé así, me sentía más o menos en un viaje. En un viaje, iba bajando las escaleras, porque se me habían quitado un montón de cosas que yo traía cargando, claro, las cuales me sentía mal. Fuerte. Y entonces, a partir de todo eso, ¿qué le puedo ofrecer al Señor? Pues, ¿qué le ofrecía, criatura, con todas esas cosas que traía en mi vida? Y decirle, ay, no, mira, yo te lo ofrezco, hasta conviértelo. Pues, o sea, no traía ni nada, ni estudios. Y además, cuando entro aquí, pues yo llego y les digo, no tengo ni secundaria, y tengo nada más pura primaria, y no sé hablar, y me da vergüenza, y ¿qué le ofrezco? No, yo nomás le ofrecí mi disposición, Señor, pues tú sabes lo que haces, y ayúdame, y pues aquí estoy, haz de mí lo que quieras, y sea como sea, donde sea y como sea, como dice San Carlos de Foucault, y adelante. Y pues no sé, yo digo que Dios ha hecho algo de multiplicación en esto. No, sí, definitivamente. Entonces, 15 años no lo dicen, hermano. Entonces, pues por ahí, entonces era lo que le ofrecí, disposición y pues lo que son miserias, ¿no? Porque tengo mis defectos, creo que los he ido purificando poco a poco, pero al final de cuentas creo yo que Dios ayuda. Y yo pues me sigo poniendo ahí las manos de Dios para que me siga moldeando y seguir ayudando. Y es bien bonito cómo el Señor cambia, ¿no? La incredulidad del hombre. El mismo apóstol de los 5 panes y los 2 peces dice, pero solo tenemos esto, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Qué puede ser esto para tanta gente? Exacto, ¿qué puede ser esto? Y justo creo que a lo mejor eso surgió en usted, ¿no? O sea, pues, ahorita que nos lo contesta, ¿qué es esto, esta miseria? ¿Qué es esto para tanta gente? Tanta gente que necesita escuchar y necesita ser escuchado, ¿no? Pero el Señor providencialmente multiplica y cambia esa duda, cambia esa incredulidad en tú, dame tu canasto, que yo quiero esa miseria, y va a rendir y va hasta sobrar, ¿no? Para alcanzar. Fíjate que yo no estaba tanto pensando en dar, sino en recibir. Claro. Eso era, yo creo que más bien mi objetivo, no era de que, yo, varado, que de ofrecer esto y ofrecerle. No, ni si a estas cosas que ahorita realizo se han ido dando porque Dios me las ha ido poniendo en el camino, me las ha ido dando. Entonces yo más vine a que Dios me diera y no vine tanto a dar porque sé que lo que tengo y lo que tenía era muy poco y lo que tengo en la actividad, pues es muy poco, la verdad. Pero eso poco en las manos de Dios, Padre, sin duda se hacen grandes obras y justo, ¿no? O sea, la voz de Dios se hace visible a través del límite y me gustaba mucho esa reflexión que más que la multiplicación, ¿verdad? Era la división del pan. Cómo de lo poquito puede dividirse y aún así alcanzar. O sea, es como parte de desprenderse y alcanza, sobra. Y es suficiente. Y sigue dando, ¿no? Y dices, todavía hay para darle a otros 5,000 si quieren. Y obviamente ya después no me siga nada más por eso, ¿verdad? Les dice, claro. Bueno, ya la reflexión teológica del pan y de los pesos, sí, pero nuestros dones, claro que valen. Y a veces, no, es que yo no valgo nada, yo correcto. esto, yo lo otro, aquí yo no. O sea, sí, aunque lo percibamos nosotros que es poquito, eso puesto en las manos de Dios es todo. O sea, si es una verdad, no vales. Si es una verdad, no tienes. Pero eso que tienes, no.
no lo limites ni te impidas dárselo a Dios, dáselo a Dios. O sea, no, es que no tengo, pero tengo bien poquito, tengo casi nada. Pero entonces no te retraigas tú. Hay mucha gente que quiere servir hasta que ya sienta que ya tiene mucho. O sea, no es que yo voy a servir hasta que ya haya tomado este curso, ya haya hecho esto, ya hasta que ahora sí ya esté completamente preparado, no, pues, ahora sí voy a dar, ¿eso cuándo va a llegar? Ya me voy a Dios. ¿Te habla? No, pues está como el que se quiere casar a veces, ¿no? Que se quiere casar hasta que tenga dinero para... No, pues ¿para qué te esperas? O sea, ya, entrégate y ya, deja que el Señor siga transformando y todo, pero sí, pues son pocas cosas las que uno tiene. Yo creo que todos. Quien dijera que tiene muchas cosas para ofrecérselas a Dios y que Dios va a hacer, o que en la iglesia se van a hacer muchas cosas, creo que incluso ahí le está sobrando mucho, pero soberbia. Claro. Entonces, creo que en la medida en que uno sea humilde, pues uno se deja moldear por Dios. Y Dios, por medio de la humildad, hablando de la forma de transformar, Dios puede hacer muchas cosas con el que se da cuenta y reconoce, digo no tanto por quererse uno presentar, pero al final de cuentas, tú preséntate a Dios como lo que eres y con lo que tienes y deja que Dios te vaya moldeando poco a poco y Dios va a hacer grandes cosas contigo. O sea, no necesariamente es hacer grandes cosas para los demás y ya me van a ver y me van a reconocer y los demás. Yo ni busco esto de que, que me reconozcan y todo eso. Si me quieren seguir, pues que me sigan, pero al final de cuentas yo a quien quiero que sigan es a Dios. Yo lo que quiero, entonces, que me preguntas que ¿cuántos seguidores tienes? Pues sepa la bola. No, o sea, no estoy, ya tengo más y que esto y que lo otro, porque hay veces que eso sí. Y me pregunta, ¿y cuántos seguidores tienes? Pues no sé. Y, pero ¿cómo no te has fijado? ¿Para qué? O sea, no soy lo que soy por las personas que me siguen. Claro. Soy lo que soy por lo que Dios ha hecho conmigo. Entonces, yo busco más estar con Dios que buscar tener las cosas que a lo mejor otros quieren tener a forma de cuestión virtual o cuestión material. No soy lo que soy por lo que tengo, sino por lo que Dios hace conmigo. Qué importante eso, porque ahora que se celebran los 1 millón de seguidores, ¿no? Y que se hace una fiesta de 1 millón de seguidores y que se hace una fiesta por no sé cuántos y así, pareciera que las personas que deciden comunicar en redes no tenían una identidad y esta identidad se la otorga el cuánta gente lo sigue y el por qué lo sigue. Por eso pues no discriminan en el contenido que comparten, ¿no? Es decir, no me interesa que le haga daño al otro, no me interesa que lastime. Exacto, porque esto me da identidad. Esa identidad y eso que yo no tenía, ese sentido que yo no tenía, me lo da un número, ¿no? Y qué fuerte que ahora nuestra humanidad y nuestra dignidad esté construida justo por lo que hago, por lo que tengo y no por quien Dios hace de mí. Quien sostiene su personalidad de las apariencias termina defraudado y eso es en base a querer tener o querer ser como los demás quieren, pues no. Entonces hay que también tener cuidado con ese engaño de Satanás o del diablo, que lo único que nos quiere hacer es en cierto momento felices, pero al final de cuentas es un vacío que te lleva a la insatisfacción y a la irrealización de la persona. Y sí, una persona puede tener chispazos, ¿no? De alegría, de placer, de dicha, pero pues al final de cuentas lo que importa es la realización, no necesariamente siempre voy a andar jiji, jajaja, pero me siento realizado, me siento contento y si un día me dijeran, oye, pues si regresaras a tu tiempo, ¿elegirías? Sí, sin duda. Lo que hice y lo que probé y lo que pasó tanto en el pasado, obviamente no me dio la satisfacción, no me dio la realización, pienso yo, de lo que tengo ahora. Y sí lo elegiría y otra vez lo abrazaría y lo compartiría. Padre, pues muchísimas gracias y sin duda pues felicitarlo y nos sentimos muy bendecidos como comunidad de que pertenezca aquí a los servidores de la Aunque palabra. No tenga secundaria. No importa. No importa que sean 3 Tampoco panes importa. y un pez. No importa que sea medio pez. Aquí son las puras boronas de los panes y los puros huesitos del pez. Y pues sin duda un ejemplo para mucha gente, aunque no se diga el número, porque a veces ya es imposible contar de pronto, porque por ejemplo yo tengo la experiencia, ¿no? y de mi mamá, ¿no? Con el evangelio que usted comparte día con día y que implica este sacrificio total. Yo lo vemos al padre, ¿no? Que anda a 11:30 de la noche, 12 y ahí mandando el evangelio y estuvo preparándolo y leyendo y etcétera. ¿Por qué? Porque es la voz que mucha gente espera. Mi mamá no se duerme hasta que llega el evangelio. O sea, está esperando ahí con su celular a un lado que ya llegue el evangelio porque lo tiene que compartir. Y le marca al padre, dile que ya lo envíe, que antes de sueño. Más porque no quiere, ¿verdad? No, pero hay personas que sí lo hacen y me mandan y con eso, de ahí me cargo de conciencia, ya me estoy extendiendo y ya iba a cortar Suki, pero de ahí me cargo de conciencia que a veces, ¿por qué comprometerme a estarlo siempre mandando
viento, trueno y llueve relampaguee, en funerales, en supuestas vacaciones, en lo que sea, en retiros y todo eso, no importa, siempre lo tengo que mandar porque sé que hay personas que están compartiéndolo y también tienen un compromiso y dicen, ya es la 1 de la mañana y todavía no lo he mandado, espéreme, ahí voy, y el internet me falló, de los, no sé, 7, 8, 10, 15 años, no sé, que lo tengo compartiendo, ni un día me fallé y pues es un compromiso y teniendo en cuenta a la mamá de su, y también teniendo en cuenta muchas personas que hacen eso de compartirlo para poder ahí hacer la multiplicación que es de la palabra. Y hablábamos de los 5 panes y 2 pescados, esto se multiplica, así como mi mamá, muchas otras personas que el Padre tiene un grupo y ese grupo tiene otros grupos y esos otros grupos y se va haciendo exponencial la y cuando la alguien no cuestión. lo comparte dicen, ¿y el evangelio? Ajá, ¿Y el evangelio? ¿Y dónde está el evangelio? Y me falta el texto del evangelio. Luego hasta a nosotros nos llega por aquí, por allá, el evangelio ya nos a mí lo me mandó el llega hermano también como aquí. 10 veces. Gracias por mandarme mi evangelio, güey. Por eso, Padre, felicitarlo y rezamos por usted para que esa voz siga vigente, y esa vigencia nos la da ese contacto con el Señor. Aquí no es por ventilarlo, ¿no? Pero el Padre, un ejemplo siempre de estar ahí en la adoración, no importando el trabajo y las actividades, ahí la adoración, la misa, en la mañana, pues un ejemplo de constancia. Creo que eso será también tema tal vez de otro momento, la importancia de la constancia, ¿verdad? Es sumamente importante porque solamente así tal vez hay resultados. Entonces, pues cuente con nuestra oración, ¿verdad? Y rece por nosotros. Rece también por nosotros. Pero rece más ustedes por mí. Y pues haberlo tenido aquí en este podcast llamado Voces es una bendición para muchos, y ahí en los comentarios pondremos los links para que se agreguen a recibir el evangelio, sí. Sus redes sociales, para que sus redes sociales, quien quiera seguir al Padre Modesto, ahí está Modesto Radio y Radio Cepa y la aplicación de Radio Cepa que la pueden descargar, etcétera, 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 ¿verdad? Que puedan ahí seguir al Padre Modesto, seguir este contenido que como servidores de la palabra le ha confiado al Padre este apostolado, y pues que ese apostolado siga por los siglos de los siglos. Que siga siempre el anuncio, ¿no? Estemos aquí o no estemos aquí o como sea, porque uno tiene un límite. Así es, tiempo de caducidad. Seres finitos, entonces llega su momento en el que vamos a tener, pero lo que sea, ciertamente pues es una forma de compartir lo que recibimos. Nos llenamos de eso, hay que compartirlo, no hay que ser egoístas. Si somos egoístas no podemos ser cristianos, porque el que quiera ser digno de mí, que se niegue a sí mismo, dice el Señor Jesús, cargue con su cruz de cada día y que me siga. Y yo creo que sea en esa forma, pero para poderlo seguir hay que saberlo escuchar, y después para poderlo compartir hay que hablar, y ahí están las voces. Y que esa voz que usted escuchó y que ahora la gente escucha por medio de ese evangelio y esas predicas que usted comparte, pues que nunca se calle, ¿no? Que nunca se calle, y que así, como lo hemos dicho, que aquel que ha escuchado a Dios, que nunca calle. Nunca calle. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Los esperamos también en el siguiente episodio. Síganos ahí en las redes, búsquenos ahí, Misioneros Servidores de la Palabra, el podcast Voces, con su amiga Susi y el Padre Miguel Ángel Zucchi. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Bye.